Hola a todos y bienvenidos a Strategy Alpha, episodio 7. En el episodio de hoy me gustaría cubrir las noticias que han acontecido desde el último episodio de Strategy Alpha, donde hablamos básicamente de los spreads de crédito de todas estas preferentes que Strategy está sacando y también de los earnings que van a ser publicados próximamente, que ya tenemos fecha, ahora lo vamos a comentar, en los que el mercado de repente va a ser consciente de la cantidad tan inmensa de dinero que está ganando esta empresa. Hablaremos de su nueva preferente que se llama Stretch, una preferente muy emocionante y que creo que va a ser la más líquida y la que más capital va a traer porque es muy parecida a una cuenta de ahorro respaldada por Bitcoin. Un producto sin duda súper interesante en cómo está estructurado, vamos a entrar a analizarla y en resumen vamos a dar contexto del estado en el que se encuentra la empresa antes de los earnings que van a ser dentro de muy poquito. Así que si esto te interesa quédate, si no pues vete por ahí a ver un vídeo de cuál es la empresa con tesorería en Perrito Coin que va a hacer primero un pump y luego va a hacer un dump y va a haber un bear que te va a dejar traumado de por vida. Vamos a ello. Bueno chicos, pues empezamos. Quiero empezar esta estrategia alfa con este tweet de Jeff Walton donde nos dice: las cañerías de capital de Bitcoin están siendo actualizadas. Las combinaciones de Bitcoin Equity, que sería como la titularidad de empresas, y el crédito respaldado por Bitcoin ahora no tienen límites. Estos instrumentos están cambiando de forma fundamental la arquitectura del próximo ciclo de Bitcoin. Dice, el invierno no volverá. Antes que nada me gustaría remarcar que esta narrativa del invierno nunca volverá no es algo que yo considere una certeza absoluta. Y creo que es muy importante matizarlo porque yo lo digo mucho en el canal, que para mí lo que importa es los datos y la información y las noticias que me llegan y que yo intento ser racional con la información. Yo no quiero sectariamente creer que el invierno no va a volver, al igual que tampoco quiero sectariamente creer que los ciclos tienen que repetirse sí o sí, aunque la estructura del mercado sea diferente. Lo que quiero decir es que yo estoy aquí para explicaros mis razonamientos y para intentar ser objetivo. ¿Ok? Bien, y aquí nos dibujan pues como una conexión entre los diferentes elementos que Strategy está creando, ¿no? Entre sus diferentes convertidores de Bitcoin. En el centro tenemos Bitcoin y después tenemos flechas que unen todos estos elementos que son Strategy, la clase principal, tenemos Stride, Strike, Strive, que son las tres preferentes, cada una con sus particularidades, ¿no? Strive paga un poquito más de dividendo, Strike es convertible a clase principal y Stride paga un dividendo aún más alto, pero teniendo mayor riesgo. Y este es el nuevo elemento, Stretch. Lo que Jeff Walton nos quiere decir en este tweet es que al tener todas estas oportunidades, el capital va a moverse dentro de Bitcoin a través de estos convertidores y que a lo mejor para un perfil de persona en concreto, en un punto de su vida en concreto, puede ser interesante tener uno de estos instrumentos, pero que más adelante las prioridades de las personas cambian. Tenemos hijos, nos compramos una casa, cambiamos de trabajo, las situaciones acontecen y la gente puede decidir cambiar su perfil de riesgo y estos instrumentos les permiten migrar su posición en la estructura de capitales de la empresa y su exposición a la apreciación de Bitcoin y también a diferentes instrumentos de ingreso como pueden ser dividendos, como pueden ser conversiones de este tipo de instrumentos a clase principal y luego venta de esas acciones, etcétera, etcétera. Lo que él nos quiere decir es que estos instrumentos nos permiten ajustar la intensidad de Bitcoin que deseamos y el tipo de relación que queremos tener con él. No tenemos por qué exponernos a Bitcoin con la volatilidad de Bitcoin y con los rendimientos de Bitcoin, sino que podemos modificarlo gracias a estos instrumentos. Y lo que sucede es que el trasvase de capital entre estos instrumentos al final sirve para estabilizar esa nave que es Strategy, que está navegando y que está empujando Bitcoin fuera de la atmósfera e intentando sacarlo al punto donde Bitcoin entra en órbita y ya las leyes de la física empiezan a cambiar para él. De ahí la teoría de que el invierno no va a volver, porque el trasvase de capital entre estos instrumentos con una gestión correcta permite que el motor siga girando. Esto lo podemos entender como diferentes marchas dentro de la caja de cambios de un vehículo. Y antes de entrar en la presentación de Stretch, es importante que veáis lo que está sucediendo con Stretch, ¿ok? Porque la presentación va a decir una cosa, pero esto que estoy enseñando es más actual. Strategy anuncia el precio de Stretch y hace upsizing de este acuerdo desde $500 millones a 2,5 billion americano, ¿no? Que son 2.500 millones. Entonces aquí Michael Saylor lo que nos está diciendo es que ha quintuplicado el tamaño de esta oferta inicial. Sin embargo, lo que ha tenido que hacer para conseguirlo es hacer el public offering a $90, ¿vale? Es decir,
que el precio, como todas estas preferentes, cuando las lanza, siempre es favorable para aquel que las compra. Ahora veremos por qué $90 es extremadamente favorable. Pero por otra parte, la consecuencia de eso es que Strategy va a disponer de 2.521 millones de dólares para comprar Bitcoin. Si os estáis preguntando cuánto Bitcoin es eso, aquí tenéis un post donde yo me he molestado en calcularlo, perteneciente a mi comunidad de X irresponsablemente largo Strategy, a la cual os recomiendo que os apuntéis y que escribáis también y postéis cosas. Y bueno, pues mi cálculo ha salido que esos son 21.507 Bitcoin que se podrían comprar. Eso es al precio actual de Bitcoin, o mejor dicho, al precio de ayer cuando escribí este post. Una cosa más que me gustaría mencionaros antes de entrar a la presentación de Stretch y ver los detalles es que ya tenemos aquí la fecha para la presentación de earnings del segundo trimestre de Strategy. Aquí lo tenéis, Live Video Webinar for Second Quarter 2025, Financial Results, 31 de julio, ¿ok? Entonces, apuntad esta fecha en vuestros calendarios. El 31 de julio cae en el jueves próximo a cuando salga este vídeo, que sale el domingo 27. Entonces, en esa fecha, aquí me tendréis pendiente de los earnings y viendo qué es lo que anuncian, y por supuesto vamos a estar todos deseando saber qué va a pasar. Tened en cuenta que estos earnings van a ser brutales porque van a anunciar unos beneficios gigantescos, y a eso además se especula que los va a clasificar para entrar en el S&P 500, lo que supone que el S&P 500 va a traer unos flujos pasivos que van a empujar el precio de la acción, y es posible que salgamos de esta zona de consolidación donde se encuentra Strategy. Nada está garantizado, pero tiene pinta de que ese va a ser el caso. Dicho esto, vamos con la presentación de Stretch. Resumen rápido de lo que es este instrumento. Stretch es una acción perpetua y preferente. Ya estamos familiarizados con cómo esto funciona. Perpetuo significa que no tiene una fecha de caducidad, es decir, que está en el mercado de forma perpetua, sin fecha límite. Y preferente significa que es senior en la estructura de capital, ahora veremos cómo de senior, pero no tiene poder de voto, es decir, no puede votar sobre de la dirección de la empresa. En este caso, Stretch es senior a STRD, o el bono de alto rendimiento de Strategy, Strike, la preferente que es convertible a clase principal 1-10, y por supuesto la acción de clase principal, siendo junior a la deuda, incluyendo los convertibles, y Strive siendo la joya de la corona, alto rendimiento, alto colateral. El precio objetivo de este producto son $100 por acción, y ahora veremos cómo funciona ese tema del precio objetivo, ¿ok? Lo más importante y lo más interesante de Stretch es que tiene un dividendo variable, y ahora veremos cómo funciona. Strategy va a pagar un dividendo a los tenedores de Stretch. Este dividendo se va a pagar mensualmente, que es un cambio con respecto a las otras acciones preferentes que pagan trimestralmente, y ese dividendo tendrá un pago inicial de un 9%, pero cada mes puede ser cambiado. Ese ajuste puede ser hacia arriba, tanto como ellos deseen, por la cantidad que deseen, es decir, en cualquier periodo, en cualquier momento ellos pueden subirlo, es decir, ellos te pueden dar más dinero si ellos quieren, sin duda alguna, pero pueden ajustar también ese dividendo hacia abajo por una cantidad máxima de la suma de un 25% al año y la bajada máxima en el plazo de un mes de la tasa SOFR. SOFR es la tasa a la que los bancos se prestan dinero entre ellos. Aquí ya entramos en tecnicismos muy grandes, pero esto también podéis sustituirlo por repo rate, ¿vale? Los bancos se prestan dinero entre ellos a un interés normalmente inferior a los tipos oficiales de la Fed, suele estar 25 puntos base por debajo. Y también, si algún dividendo no se pagase, lo que sucede es que los dividendos por pagar se retienen y hacen interés compuesto de forma mensual, es decir, que hay un incentivo para Strategy para pagar el dividendo. Otro punto importante para entender Stretch, que entiendo que es un instrumento complicado, ahora cuando lo veáis veréis que tiene su cierto grado de ingeniería financiera, es que este instrumento es callable, es decir, que ellos pueden exigir la devolución de ese instrumento, la recompra de ese instrumento, al 101% del valor que tiene. Es decir, que si este instrumento supera los $101, ellos tienen derecho a recomprarlo por el dinero que se debe, más todos los dividendos que no se hayan pagado. Es decir, que ellos se reservan el derecho de retirar este instrumento si supera los $101. Entonces, más o menos ahí tenéis la idea de cómo funciona la estructura de Stretch. Ahora vamos a mirar más en detalle exactamente cuál es la idea de Strategy y qué es lo que están intentando conseguir, pero más o menos esa es la estructura del instrumento en sí. Antes de ver eso, vamos a pasar por la Performance Review, donde vamos a ver
qué tal le ha ido Strategy al final del segundo trimestre, vamos a ver cómo lo han cerrado porque los números están ya, y qué tal le va este trimestre. Y posteriormente vamos a entrar en Stretch en más detalle y vamos a entender qué papel tiene dentro de la estructura de capital de Strategy y la estrategia de acumulación de Bitcoin de Strategy. Bien, en la sección de Performance Review, Strategy nos enseña el resultado de su segundo trimestre de 2025. Como ya ha cerrado, ya nos pueden decir el resultado. Entonces, el momento en el que se tomó la foto de estos ingresos, el precio de Bitcoin estaba a $107.752. Entonces, como podemos ver, sus tenencias al cierre del primer ejercicio, del primer trimestre, era de $43.500 millones. Debido a la apreciación de Bitcoin, han ganado 13,4 mil millones de dólares, además de que han adquirido Bitcoin por un valor de 6,8 mil millones de dólares. Y este Bitcoin adicional que han añadido en este trimestre se ha visto sometido a una revaloración de 700 millones de dólares. Esto posiciona a la empresa en un cierre del segundo trimestre donde el valor de sus tenencias de Bitcoin es de 64,4 mil millones de dólares frente a los 43,5 del trimestre anterior. Si hacemos un cálculo rápido, podemos ver que son cerca de 21.000 millones de dólares en beneficios. Casi nada. Si damos un vistazo a lo que llevamos del tercer trimestre del ejercicio actual, podemos ver que el ejercicio empieza en 64,4 mil millones de dólares. La apreciación de Bitcoin ya ha revalorizado esas tenencias por un valor de 5,7 mil millones de dólares y han sido capaces de adquirir hasta la fecha, en el mes escaso que llevamos, 1,2 mil millones de dólares en Bitcoin, los cuales de momento no tienen una apreciación. Lo que supondría que este trimestre, hasta la fecha, tendrían una ganancia de aproximadamente 6,9 mil millones de dólares, cerca de 7 mil millones de dólares, lo cual es indicativo de que hasta la fecha este trimestre está yendo muy bien para Strategy. Strategy además se posiciona actualmente como la empresa número 9 por tamaño de su tesorería, de sus tenencias entre todas las empresas del S&P 500. Por supuesto, diferenciándose del resto de empresas, que el resto de empresas tienen cash y instrumentos equivalentes, normalmente bonos de tesorería, T-bills. Sin embargo, Strategy está capitalizada con Bitcoin puro. Una revisión rápida de objetivos para el año. El objetivo de Bitcoin Yield de Strategy para este año es un 25% y hasta el momento han conseguido un 20,8%, o sea que tiene aspecto de que van a conseguir llegar a este objetivo fácilmente, ya casi lo tienen. Y en cuanto a ganancias en términos de dólares, Bitcoin Dollar Gain, pues querían ganar 15.000 millones de dólares y han ganado ya 10,9. Entonces también tiene muy buena pinta este año. Aquí podemos darle un vistazo a cómo están las preferentes que han sacado al mercado, qué tal están funcionando en términos de precio y podemos ver que todas sus preferentes salen a un precio por debajo de par. El par son $100. Y lógicamente el mercado, pues bueno, ha tardado un tiempo en entenderlos, pero ha acabado corrigiendo y actualmente sitúa Strife cerca de los $120, sitúa Strike cerca de los $120 también y Stride lleva menos tiempo, pero igualmente también está mostrando una tendencia ascendente, lo cual indica que la salud de estos instrumentos es bastante buena, los precios son bastante altos y si Strategy decidiese hacer ATM contra estos instrumentos, es decir, capitalizarse utilizando estos instrumentos, lo hace en unas condiciones muy favorables porque está cobrando $120 por acción de Strife o acción de Strike aproximadamente en comparación con los aproximadamente 80 o 85 por los que las vendía hace 2 o 3 meses. Por supuesto, el rendimiento de estas acciones es alienígena dentro del mercado de preferentes. Estamos hablando de un 48% para Strike y de un 40% para Strife. Stride no lleva mucho en el mercado, pero ya lleva un 10%. Entonces, dentro de su sector, son instrumentos completamente alienígenas. Por supuesto, la cara B de esa situación es que los rendimientos intrínsecos, como os expliqué, ¿no? El tema de que tú tienes el rendimiento sobre 100, que es el par. Si tú compras el instrumento por encima de 100, estás cobrando menos del rendimiento par, ¿no? Y si lo haces por debajo, estás obteniendo un rendimiento intrínseco más alto. Bien, pues el rendimiento intrínseco de todos estos instrumentos está cayendo, porque lógicamente, según sube el precio, lo que estás recibiendo en porcentaje es menor al ser el dividendo fijo. Aquí podemos ver la cantidad de capital que están consiguiendo levantar gracias a estos instrumentos. En cúmulo parece que la cantidad total son $786 millones. A mi juicio todavía están siendo bastante tímidos con estos instrumentos porque yo creo que no están completamente
suficientemente seguros de cómo deberían emitirlos, cómo es la estructura del mercado, y yo creo que también están esperando a que el mercado les ponga unas primas más altas, las cuales realmente ya estamos viendo, para tener términos más favorables y ser aún más acretivos. Yo creo que por eso todavía están utilizando el ATM. Es decir, tengo la sensación de que estos números podrían ser mucho más grandes y ahora vamos a ver por qué pienso eso. Vamos ahora con Stretch. Stretch no es un instrumento que vaya a fluctuar en el mercado mucho, ¿vale? Está diseñado para intentar estar en un precio fijo, nos lo dice aquí. Su objetivo es mantener estabilidad alrededor del precio de $100, porque Stretch, el mercado que va a atacar es el mercado de fondos del mercado monetario o el mercado de cuentas de ahorro. Es un instrumento que en la curva de duración está en duración corta, es decir, es un instrumento que está pensado para ser sostenido durante a lo mejor un mes, 2 meses, mientras tienes metálico y quieres obtener un rendimiento fácil. Es por eso que su precio tiene que ser estable y la estabilidad de ese precio, lo que lo mantiene estable, es el rendimiento que ellos van ajustando de ese dividendo que ellos van pagando mensualmente. El dividendo que paga cuando este instrumento sale va a ser muy alto, es aproximadamente un 9,5 hasta 10%, y este instrumento además, la IPO, ha sido a $90. Para mí es evidente que están dándole a los participantes del mercado un spread obvio, porque si tú compras ese instrumento a $90 y te están diciendo que lo van a mantener mediante ciertas técnicas que ellos tienen a unos $100 y tú lo estás comprando a 90, estás ganando $10 automáticamente. Y además de eso, un rendimiento intrínseco en ese tipo de instrumento que es parecido a cash de un 9,5% es muchísimo dinero. Además, cualquiera de estos pasos que pueden dar para ir bajando ese dividendo son como mucho 25 puntos base más la bajada máxima de la tasa SOFR. Es decir, que esto no va a bajar el rendimiento, no te van a dar un mes 9,5 y al mes siguiente te van a dar 3%, sino que tiene que ir bajando lentamente y tiene que ir ajustándose. Y las condiciones donde empieza este instrumento son extremadamente favorables. Fijaros que dicen que el initial offering iba a ser de un valor de 500 millones. Ya hemos visto y ya os he comentado que eso no va a ser así, que Strategy ha anunciado un upsizing de 500 millones hasta 2.521 millones de dólares. Es decir, que esta cantidad va a ser 5 veces más grande. Para que tengáis un contexto de la magnitud de esto, todas las preferentes que Strategy ha emitido hasta ahora juntas, en conjunto, tienen un valor de 786 millones. La IPO de este producto van a ser 2,5 mil millones, es decir, aproximadamente 3,5 veces todo lo que tienen ya en mercado. O sea, es muy grande esta IPO. Estamos hablando de que Stretch va a ser, nada más salir al mercado, 3 veces más grande que Strike, Strive y Stride juntas. También nos dicen, como os comentaba, que el público objetivo de esto es gente que no quiere comprar duración, gente que está en el lado corto de duración, buscando un valor estable y alto rendimiento, o rendimiento aún más alto que money markets, es decir, que fondos del mercado monetario o instrumentos de deuda a corto plazo, como pueden ser bonos de tesorería de un mes. Entonces, aquí tenéis la curva de rendimiento que está creando Strategy. Notablemente, esta curva de rendimiento nos la están comparando con la duración de instrumentos que existen ya en el mercado, es decir, bonos basura, préstamos, acciones preferentes, tesorerías a largo plazo del gobierno estadounidense. Estamos hablando de duración, del periodo que se espera que una persona sostenga este instrumento. Y ellos están creando aquí una curva de rendimiento donde nos dan diferentes productos con diferentes perfiles. A mí esto me recuerda mucho a la curva de rendimientos que tiene que manejar un banco central, donde ellos tienen bonos en diferentes puntos de una curva de duración. Ellos tienen bonos a 10 años, bonos a 30, bonos a un año, etcétera, etcétera, y tienen que ajustar los tipos de interés de tal manera que estimulen el lado largo de la curva, el lado corto de la curva, para mantener un equilibrio en la estructura del mercado. Es como si ellos estuviesen escribiendo o dibujando la curva de rendimiento de forma semejante a un banco central, pero en este caso es una empresa que está capitalizada en Bitcoin. Están creando la yield curve de Bitcoin, es lo que estoy intentando decir. Entonces, Stretch se sitúa, por supuesto, en el lado más corto de esa curva. Y fue en el episodio 5 donde empezamos a hablar de crédito y de las spreads de crédito y cómo esto iba a ser instrumental para el crecimiento de Strategy. Si os fijáis, aquí nos están comparando los rendimientos efectivos de los diferentes productos. Están comparándonos en este caso Strive con Stretch.
Lo que podemos ver es que Strife tiene un rendimiento efectivo actualmente de un 8,4% y pretende competir con un bono de tesorería de 20 años de duración, que da un 5%, por tanto dándote un spread de un 3,4% por asumir el riesgo extra que supone el comprar este instrumento, que tiene una posición en la estructura de capital de una empresa, ¿no? El riesgo que estás asumiendo dentro del caso hipotético donde Strategy va a la bancarrota. En el caso de Stretch, pues quiere competir con bonos de tesorería con duración de un mes, es decir, duración corta, que están pagando actualmente un 4,3%. Ellos estiman que Stretch podría estabilizarse alrededor de un 7,7%, lo que daría al mercado un spread también de un 3,4%. ¿No? Lo que está haciendo realmente es proyectar ese mismo spread y calcular dónde podría situarse comparándolo con Strife, o utilizando Strife como referencia. Yo creo que Strife no está bien puesto este precio. Yo creo que este rendimiento es demasiado alto y que el mercado acabará corrigiéndolo. Es decir, Strife subirá de precio a menos que ellos hagan ATM para financiarse. Pero bueno, están diciendo, ponemos el mismo spread y ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda un rendimiento de un 7,7. La realidad es que el primer dividendo de Stretch, en el offering, ¿no? Ellos están ofreciéndolo a $95, $90 y están recibiendo los de 95 un 9,5%, los de 90 un 10%. Es decir, que las condiciones iniciales son muy favorables, ¿vale? Entonces, en resumen, yo creo que le están regalando dinero a aquellos que están entrando en el IPO, pero bueno, parece que también por contraprestación van a recibir dinero como para comprar 20.000 Bitcoin de una tacada. Entonces parece una estrategia relativamente agresiva, ¿no? Lo que os quiero decir es que esperamos que estas spreads se vayan cerrando según estos productos empiezan a posicionarse en el mercado y el mercado empieza a ser consciente de lo buenos que son. Aquí tenemos una explicación un poquito más en detalle de Stretch y cómo debería comportarse en el mercado. En definitiva, nos están ilustrando aquí, ¿no? SOFR, que es la tasa a la que se prestan dinero los bancos, ¿no? Que es dependiente de los tipos de interés, etcétera. Y aquí nos enseñan cómo varía esa tasa y cómo varían los otros productos. Lo que nos quiere decir aquí, de una forma muy sencilla, es que tenemos, en el caso de Strife, un dividendo fijo. Strife siempre paga, no sé cuántos son, creo que son $10, sea como sea, es un 10% al par, a un precio de $100 por acción de Strife. Y lo que ellos hacen es que mantienen un dividendo fijo y permiten que el precio fluctúe para ajustar el rendimiento intrínseco de ese instrumento, por tanto, estabilizando o permitiendo que el mercado lo estabilice alrededor de un valor que depende básicamente de la prima que el mercado le esté poniendo en comparación con instrumentos semejantes. Y añadiría que también depende de lo que tarde el mercado en darse cuenta de lo que es esto. Por otro lado, Stretch, este instrumento, lo que está haciendo es mantener el precio estable, el precio se va a mantener a $100 y lo que ellos van a hacer es ajustar el dividendo para intentar mantener el precio a $100. Y entonces vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y cómo van a mantener el precio de Stretch más o menos en $100? Porque al final es una acción y puede tradear en el mercado al precio que sea. Bien, pues estas son las herramientas que Strategy tiene. Su objetivo es mantenerlo aquí alrededor de 100. Si el precio pasase de $101, lo que Strategy podría hacer es reducir el dividendo que pagan para el mes siguiente, podrían hacer ATM a $101 o por debajo, es decir, podrían emitir más Stretch y capitalizarse y comprar Bitcoin hasta el punto en el que Stretch se mantiene en 101 por debajo. Y si no, este instrumento también permite hacer calls, es callable. Entonces, este instrumento podrían ponerle una call a $101 y en definitiva es como retirar el instrumento del mercado. Por otro lado, si Stretch bajase de $99, lo que Strategy podría hacer es incrementar el dividendo para el mes siguiente, lo cual lógicamente incentiva a los inversores a comprarlo porque tienes un dividendo más alto y negarse a hacer ATM, es decir, detendrían la emisión de este instrumento si bajase de $99. Es por eso que también, incluso habiendo explicado estas condiciones, habiendo explicado la naturaleza del instrumento, es irracional que el mercado saque el instrumento del rango de los $100, porque el mercado sabe que Strategy no va a permitir que pase de 101, es decir, si tú estás comprando Stretch a $102, no tiene sentido porque sabes que Strategy va a hacer ATM contra ti y es una pérdida garantizada. No tiene sentido que ningún individuo racional en el mercado lo compraría por encima de $101. Y por otra parte, sí existe un incentivo para comprarlo si tú lo ves a 99 o por debajo, porque lógicamente sabes que Strategy va a corregir el precio dando un dividendo más alto o simplemente dejando de hacer ATM y dejando que el precio recupere. Es por eso que Stretch está estructurado como si fuese un instrumento del mercado monetario. Lo típico que tú tienes dinero y lo metes en una cuenta de ahorros porque no quieres arriesgar ese dinero, no puedes arriesgar que tenga una pérdida, no lo necesitas, por lo que sea,
pero al mismo tiempo quieres tener algún tipo de rendimiento para no tenerlo quieto un periodo de, yo qué sé, 2-3 meses, por ejemplo. Entonces, al final, podrías meterlo, por ejemplo, en este instrumento y estarías recibiendo un rendimiento anual de aproximadamente un 9%, pagado mensualmente, y además tienes ciertas garantías de que el instrumento va a retener su valor, es decir, que no va a subir ni bajar de precio. Lo que tienes invertido está ahí, es lo que quiero decir. Entonces, aquí Strategy nos da una idea del mercado en el que estamos compitiendo. Este instrumento pretende competir con los fondos del mercado monetario, que es un mercado de 7,4 trillones de dólares, los bonos de tesorería a corto plazo, que son 5,8 trillones, saldos en cuentas bancarias, que son 18,3 trillones, stablecoins, que de momento son 250 billones, Scott Bessent dice que esto puede alcanzar los 3 trillones y, bueno, commercial paper, esto básicamente es deuda a corto plazo corporativa. Todos estos instrumentos están dando un rendimiento de aproximadamente un 4,2-4,3%. Parece lógico y sensato asumir que si la Fed bajase tipos, que es algo que todo el mundo está esperando más adelante este año, se está presionando a Jerome Powell para que lo haga, y si no lo hace van a reemplazarlo por otra persona que lo haga, porque es necesario. El rendimiento que pagarán ese tipo de instrumentos a corto plazo tendrá que bajar según la Fed baja tipos, es decir, ese 4, algo por ciento que estamos viendo en todos estos instrumentos no es una elección aleatoria, es ese valor porque ese es el valor al que están los tipos de interés en Estados Unidos. Si los tipos bajan, los rendimientos bajan, lo que significa que Stretch tendría que pagar aún menos a todos aquellos que lo sostengan. ¿Por qué? Pues porque básicamente no hay ningún otro instrumento en el mercado que pague esos rendimientos tan altos. Por tanto, el incentivo de la gente es a comprarlo. El rendimiento se vuelve muy alto y muy atractivo. Por tanto, o Strategy hace mucho ATM contra él, o baja el dividendo y por tanto reduce esos pagos recurrentes que tiene que hacer. Esto está todo pensado. Esto favorece a Strategy en cuanto bajen tipos y le permite financiarse de forma más económica. Está estructurado así. Por eso el ajuste también con la tasa SOFR. Porque la tasa SOFR ajusta, porque la tasa SOFR al final es la tasa a la que se prestan los bancos entre ellos y esa tasa se ajusta en función de los tipos de interés. Suele estar un poquito por debajo de los tipos de interés. Es decir, que todo esto está pensado al detalle. Para que os hagáis una idea visualmente, si miráis la pantalla, aquí podéis ver el tamaño que tienen estos mercados. Es lo mismo que os acabo de enseñar, ¿vale? Aquí tenéis los trillones que ocupa cada uno de estos mercados con los que pretende conseguir. Estamos hablando de trillones. Es decir, el tamaño de Bitcoin es un poco más grande que este al final, donde pone Corporate Commercial Paper. Ese es todo el Bitcoin en el mundo, ¿vale? Los mercados a los que estamos entrando son muchísimo más grandes que Bitcoin. Y aquí tenéis Stretch, ¿vale? Aquí tenéis en el eje vertical el rendimiento que paga, por supuesto es más alto que el resto de instrumentos, y el tamaño que tiene actualmente es ese puntito pequeñito que hay en el centro de estos círculos, ¿vale? Sí que es verdad que va a ser la IPO 5 veces más grande que esto, ya lo sabemos. Pero igualmente es un instrumento muy pequeño en un mercado donde los instrumentos son muchísimo más grandes en volumen, ¿vale? Aquí tenéis otra representación más con cuadraditos, ¿vale? Aquí tenéis las cuentas bancarias en dólares, aquí tenéis los fondos del mercado monetario, tesorerías a corto, papel comercial, stablecoins, ¿no? Y esta esquinita pequeñita de aquí es Stretch. Y Stretch compite con un rendimiento casi doble al resto de instrumentos y potencialmente se podría comer gran parte de todos estos mercados. Por si no lo habéis entendido todavía, en la pantalla tenéis lo que está haciendo Strategy. Strategy está conectando una tubería a este mercado, el mercado de money, de instrumentos de duración corta parecidos a cash, y está bombeando ese dinero hacia Bitcoin. Lo que sucede es que Bitcoin es un activo que tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 2 trillones de dólares y estás bombeando dinero desde un mercado que es más de un orden de magnitud superior a la capitalización bursátil total de Bitcoin. Locurita. Vale, y ya por terminar de cubrir la información que nos han dado en este anuncio, me gustaría cubrir otra parte importante que yo creo que es necesario entender, que es que Strategy está apostando mucho por estos instrumentos preferentes y cree que son la forma superior de capitalizarse para sus operaciones. Es por eso que actualmente tienen el objetivo de retirar sus bonos convertibles, estos converts que emitieron. El motivo de eso es porque son completamente senior en la estructura de capital. Como podéis ver aquí, se sitúan en el suelo de esa estructura y están comiéndose 8 billones de dólares de colateral de sus activos, ¿vale? Y detrás de estos bonos convertibles van el resto, ¿no? Va primero Strife, luego va STRC, luego va Strike, luego va Stride y luego ya
el resto del Bitcoin, ¿no? Montante, es lo que sobrecolateraliza esto, es lo que da el Bitcoin rating, lo que da un múltiplo a todos estos instrumentos, pero también es el Bitcoin que pertenece a la equity, a los accionistas de Strategy. Es decir, aquí es donde nosotros ganamos dinero. Y entonces lo que Strategy está dándose cuenta, y os hago el resumen, es que estos bonos convertibles que ha emitido, que tienen madurez entre 2028 y 2032, no son realmente muy favorables porque están consumiendo este Bitcoin de la estructura de capitales, y estos bonos son convertibles y se supone que tienen que convertir, estos bonos se tienen que convertir en este equity, ¿vale? De tal forma que liberaría este colateral, y este colateral pasaría a esta parte de aquí, cuando estos bonos conviertan a esta parte de aquí que es equity, por tanto terminando de capturar ese spread. El problema es que estos bonos no están convirtiendo, y el motivo por el que las mesas que se dedican a hacer arbitraje de estos bonos no lo convierten es por lo que expliqué, ¿no? Del tema de que están básicamente haciendo delta hedging y que están sacando la volatilidad de la acción. Y en realidad esos bonos son neutrales con respecto al mercado, porque tienes un short en la misma cantidad que tienes un long por el convertible, y en resumen lo que pasa es que están ahí como parasitando parte de la estructura de capital de Strategy. Entonces, en la call lo que nos han explicado es que estos bonos básicamente están molestando. Aquí nos hablan de spreads, tampoco me quiero meter en eso ahora, pero en definitiva que tienen un plan, una timeline, un periodo temporal en el que quieren convertir esos bonos convertibles en equity, en acciones, ¿vale? Y que eso pues sería un plan que para 2027 ya habrían retirado el 75% de esos bonos aproximadamente, y para 2029 no quedaría nada, ¿vale? Es decir, que a lo largo de 2025 y 2026 van a ir retirando esos bonos del mercado y no van a emitir más. Entonces, si os fijáis, esta es la estructura de capital actual, ¿vale? Y podéis ver el Bitcoin rating, ¿no? En este caso la suposición maximalista. Podéis ver que el Bitcoin rating que tiene Strategy para todos estos bonos, lo que está haciendo al final es penalizar el Bitcoin rating de sus preferentes, ¿no? Como recordatorio, el Bitcoin rating lo que está midiendo es: yo emito un instrumento, ¿no? Una acción de strike, y la pregunta es: ¿cuánto Bitcoin hay en mi estructura? ¿Cuánto Bitcoin tengo como colateral en la estructura de capitales de mi empresa para ese instrumento? Por ejemplo, un Bitcoin rating de 2 significa que si ese instrumento tiene un valor nominal de $100, en mi estructura de capital en Bitcoin hay $200 en Bitcoin que teóricamente respaldan ese instrumento. Eso es un Bitcoin rating de 2. A más alto el Bitcoin rating, más sobrecolateralizado está el instrumento, menor es el ratio de deuda, menor es el nivel de apalancamiento de la empresa, mayor es el valor crediticio de estos instrumentos. Por tanto, lógicamente tendría sentido que el mercado pusiese unas primas más pequeñas, porque más asegurado está el instrumento, más improbable es que la empresa impague. Entonces, estos convertibles de aquí están molestando al rating de estos instrumentos de aquí. Si os fijáis, en la suposición maximalista con 30%, esos instrumentos tienen aproximadamente un 7 o un 6 en el caso de los instrumentos que están más abajo en la preferencia de pago, y este rating se ve mejorado en gran medida si nosotros convertimos esos bonos y eliminamos ese claim que tienen sobre la parte inferior de la estructura de capital por ser senior. Si estos bonos que hay aquí convierten a esta zona de equity, este Bitcoin se libera y pasa a ser colateral adicional para estas preferentes de aquí. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el Bitcoin rating de las preferentes en ese escenario pasa a ser de aproximadamente 12, 10, 9, mejora mucho la calidad crediticia de la empresa, y es por eso que van a retirar estos convertibles y ya no van a emitir más. El problema es que esos convertibles tienen que esperar a vencimiento porque están ahí atascados en estas mesas que han hecho este arbitraje, ¿no? Y no los pueden retirar. Lo que nos quieren decir es que si estos bonos convirtiesen, realmente ellos son incluso más solventes de lo que pensamos. Aquí tenemos la estructura de capitales de la empresa, ¿no? Lógicamente, la parte de arriba es la que cobra primero, la parte de abajo es la que cobra último. Bien, pues estos 71.000 millones de Bitcoin están repartidos entre Stride, Strike, Stretch y Strive, en ese orden, ¿no? En función de importancia. Y lo que ellos están dando es un Bitcoin rating a cada uno de estos instrumentos. Strive es la joya de la corona, por tanto tiene más de 10 veces el Bitcoin respaldando cada instrumento que emiten, mientras que instrumentos como Stride solo necesitan 3 veces, ¿no? Y eso, bueno, pues eso es lo que define el rendimiento, las primas de esos instrumentos. Aquí confirmamos
por escrito lo que os acabo de decir. We currently intend to reduce the overall senior convertible debt outstanding over time. Esos convertibles que emitieron ahora les están molestando. Fueron necesarios en su día para llegar a donde estamos, pero actualmente molestan más que otra cosa en la estructura de capitales. Y los preferentes los quieren mantener perpetuos, es decir, quieren ser flexibles, mantener estos preferentes e ir ajustándolos con las herramientas que tienen según van cambiando las condiciones del mercado. Por último nos dicen, Strategy tiene el objetivo de ser el líder en crear instrumentos de crédito respaldados por Bitcoin, con unos estándares de crédito internos claros, es decir, siendo transparentes con cómo tienen la estructura interna de la empresa, que es lo que estamos analizando aquí, gestión de apalancamiento disciplinada, que es lo que estamos viendo también, que es para lo que sirven estos instrumentos, y ubicación de capital transparente. En definitiva, vamos a ser transparentes, vamos a gestionar el riesgo, vamos a tener todas estas métricas, todos estos ratios, vamos a monitorizar qué es lo que está haciendo nuestra empresa con todos estos instrumentos y vamos a intentar siempre mantener la estabilidad. Yo lo que veo es que de facto Strategy está haciendo un papel semejante a la Reserva Federal, pero con Bitcoin en lugar de con el dólar. Es decir, está creando la curva de rendimiento, se está securitizando, a lo mejor esa palabra está mal, está convirtiendo en securities este Bitcoin y está permitiendo acceso a diferentes sabores de Bitcoin y está manteniendo el riesgo dentro de esa estructura en función de las promesas y cómo están estructurados estos instrumentos legalmente. Ya para terminar, vamos a darle un pequeño vistazo al apéndice donde ellos nos explican cuál es la situación actual de crédito de Strategy, ¿vale? La situación de cobertura de su deuda. Entonces, ellos tienen unas tenencias de Bitcoin de 72.000 millones de dólares y tienen convertibles que están out of the money, es decir, convertibles que todavía no son rentables por su valor como convertible por valor de 5.000 millones de dólares. Lo cual les da una cobertura de 72.000 millones sobre 5, pues de 14 veces, ¿no? Tienen 14 veces el Bitcoin que necesitan para satisfacer la deuda de los convertibles. Por otro lado, si intentamos añadir a esta ecuación los preferentes, lo que podemos ver es que con el Bitcoin que tienen para cubrir 180 años de los pagos de estos dividendos preferentes, ¿vale? Si Bitcoin bajase un 75%, cataclismo épico dentro de los mercados, una sorpresa enorme que pues, ahora mismo Bitcoin está siendo súper robusto y súper estable. Acaban de tirar en el mercado 80.000 Bitcoin y Bitcoin ha hecho glum, se los ha comido. El precio ha bajado de 120 a 115 y alguien acaba de tirar una cantidad enorme al mercado. Entonces, parece improbable que Bitcoin baje un 75% mañana, pero incluso con eso tendrían para cubrir 26 años de los pagos de preferentes. Lo que están intentando decirnos aquí es que básicamente Strategy es altamente solvente y que están vigilando el ratio de riesgo y el ratio de apalancamiento de la empresa. Así que aquí tenéis un resumen de la última presentación de Stretch, en qué consiste este instrumento y básicamente las noticias y las cosas que sabemos de qué está pasando dentro de Strategy. Me gustaría terminar el vídeo, como es tradición, con un segmento de Michael Saylor en este caso, hablando sobre el bear market y mi correspondiente comentario sobre ese segmento. Winter's not coming back. We're past that. We're past that phase. If Bitcoin's not going to zero, it's going to $1 million. And you have all the evidence you need to determine that, right? The President of the United States has determined he supports Bitcoin. The cabinet supports Bitcoin. Scott Bessent supports Bitcoin. Paul Atkins has shown himself to be an enthusiastic believer of Bitcoin and digital assets. Ken Taz at CFTC feels the same way. The banks are going to custody Bitcoin. Bitcoin has gotten through its riskiest period. The accounting has been corrected. There's now only 450 Bitcoin a day available for sale by natural sellers. That's the miners. At this level, that works out to about $50 million of Bitcoin available for sale every day. If that $50 million is bought, then the price has got to move up to find any seller that's price sensitive. Now, aquí lo que Saylor nos está diciendo es que desde su punto de vista Bitcoin está en una situación muy diferente de donde ha estado en bear markets anteriores, ¿vale? Es decir, el secretario del Tesoro es pro Bitcoin y actualmente se sospecha que podría tomar las riendas de la Reserva Federal y está sucediendo ahí algo un poquito tal. Trump es pro Bitcoin, los bancos ya tienen derecho a tener Bitcoin y custodiarlo para sus clientes. Ya se ha efectuado el cambio legislativo, ya han salido las leyes Genius, ya están saliendo, digamos, toda la estructura de mercado para las stablecoins. Lo que está diciendo es que toda la gente que está en el gobierno de los Estados Unidos está apoyando esto y que se está creando un marco legislativo, se está creando un nivel de aceptación y que incluso las personas implicadas son personas que quieren ver que Bitcoin tenga éxito. Además de esto, Saylor nos propone un razonamiento que es un razonamiento que comparto y que yo independientemente he hecho antes de ver este clip, que es que, bueno, pues es un razonamiento sencillo.
se minan 450 Bitcoin al día. Sin embargo, la demanda de compra promedio en las últimas semanas o los últimos meses ha sido de aproximadamente unos 4 a 5 mil Bitcoin por día. Es decir, el mercado está comprando, está absorbiendo en promedio aproximadamente unas 10 veces la cantidad de Bitcoin que se mina por día. Es decir, el mercado está absorbiendo 10 veces el suministro natural. Y no hay forma de incrementar ese suministro natural. Esa es la premisa de Bitcoin, ese es el acuerdo colectivo. Nunca habrá más de 21 millones y el mining, pues tal, ¿no? Existen estos plazos, existe esto halving, tal. Cada vez ese suministro natural va a ser más y más y más y más raro. Cada año la disponibilidad de Bitcoin para comprar va a ser menor y menor y menor. Y lo que estamos viendo es una demanda extremadamente fuerte. Estamos viendo cómo Galaxy Digital suelta 80.000 Bitcoin en el mercado así, ¡pum!, sin hacer TWAP, sin intentar no afectar el precio, así, y el mercado se lo come. El mercado le da igual, a Bitcoin le da igual. Bitcoin ha bajado de 120 a 115, eso no es nada, eso es un dip para hormigas. Y lo que está diciendo Saylor para mí tiene mucho sentido, es cuerdo, es sensato. Es decir, si se minan 450 Bitcoin al día y la demanda actual es 10 veces más grande, es sensato pensar que si eso sigue siendo así, en algún punto no va a haber oferta para suplir esa demanda. Sensitive. Now, if you do the math, you'll actually see the Bitcoin treasury companies by themselves are buying the entire natural supply. Yeah. BlackRock and the ETFs are buying another measure of that. And we've got nation state actors coming into the space. So I think when Bitcoin rallies, if it surges to 500,000 or $1 million, then maybe we could talk about it crashing down by $200,000 a coin. But at the current price levels, it only takes $50 million to turn the entire drive shaft of the crypto economy one turn. And you've got the Trump Media Organization announcing $2.5 billion. You've got GameStop announcing $500 million. You've got my company that's raising billions and billions of dollars. So the writing is on the wall. Bitcoin's moving higher. Entonces lo que Saylor nos dice es, estamos viendo una demanda muy fuerte por parte de las ETFs, por parte de las empresas con tesorerías en Bitcoin, se están comiendo mucho más del suministro natural y dice, bueno, si estuviésemos viendo Bitcoin subir hasta $500,000, hasta $1 millón, pues sí, podríamos hablar de que el mercado puede estar sobrecalentado y podríamos ver un dip, él dice, de aproximadamente $200,000, es decir, podríamos ver Bitcoin bajar, pegarse la piña de subida, bajando desde $500,000 hasta 300.000 o desde $1 millón hasta 700.000, eso es cuerdo, es sensato, pero que dada la estructura actual de mercado, dados los niveles de oferta, demanda, de suministro natural, él dice, the writing is on the wall, ¿no? Está como escrito ya en la pared, Bitcoin tiene que subir y para mí es cuerdo, es sensato, lo veo un argumento lógico y lo llevo pensando bastante tiempo. Por supuesto, nada está garantizado, yo hago todo este análisis, yo trabajo con la información que me llega y yo intento ser cuerdo y sensato, superar mis traumas del bear market anterior, ¿no? Como comenté en el último Reflexiones de Chill, ¿no? Donde hablé el terapia para bears, ¿no? Yo he hecho terapia para mí, he superado mis traumas y ahora intento ser racional y objetivo y tomar decisiones de la forma más cuerda que pueda, sin entrar en sectarismo, sin entrar en locura, intentando encontrar dónde están los fallos de esta tesis, por dónde rompe esto, pero si no encuentro por dónde rompe y realmente parece que funciona, no tengo ningún motivo para negar lo que parece una evidencia. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya sabéis, nada, lo que digo es un consejo de inversión, nada de esto está garantizado, esto es información, ¿vale? Yo estoy intentando educaros y con esta información vosotros haced lo que queráis. Sin duda van a ser tiempos muy emocionantes para Strategy, estamos a punto de ver estos earnings, en estos earnings van a anunciar una ganancia muy grande, vamos a ver qué pasa con eso, vamos a ver cómo responden los algoritmos, recordemos que el 80-90% del mercado está movido por algoritmos, que en cuanto encuentren estos earnings, pues habrá que ver cómo responden. Además de eso, se baraja la posibilidad de que Strategy entre en el S&P 500 porque va a cualificar, ¿no?, con estos criterios. Ya lo hemos comentado en anteriores episodios de Strategy Alpha y empezaría a acontecer, esa evaluación va a suceder a colación de cuando ellos anuncien las ganancias del segundo trimestre. Entonces, sin duda, esos son dos catalizadores a tener en cuenta. El verano suele ser un periodo donde la gente que tiene dinero se va a la playa y se relaja, y el verano suele ser un periodo de transacción lateral donde el mercado no tiene mucha actividad y poco volumen, y sin embargo
estamos viendo un verano muy activo. Estamos viendo el precio de Bitcoin moverse. Estamos viendo el precio de Bitcoin subir. Estamos viendo los participantes de mercado comprar. Aquí hay chicha, aquí hay movimiento. Yo recuerdo el verano pasado que me aburrí como una ostra. Sin embargo, este verano tengo la sensación de que no me puedo ir de vacaciones. He estado 4 días en Italia y esos 4 días yo abría el teléfono y era como, ostras, esto le tengo que dar un vistazo para luego, esto le tengo que dar un vistazo para luego. Tenía trabajo acumulado de cosas que habían pasado de las que me tenía que enterar. Entonces, la estructura del mercado es muy bullish. La situación de Bitcoin es muy bullish. Yo esta es la información que os puedo dar y yo intento ser honesto con lo que pienso. Si no pensase esto, no os lo diría. Entonces, nada, chicos, hablamos cuando salgan los earnings. Vamos a ver cómo responde el mercado. Yo sigo muy bullish. Sigo irresponsablemente largo strategy y espero que esto os haya servido. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharos este tostón. Lo voy a ir dejando por aquí, me voy a ir a editar, que ahora tengo que editar 1 hora y 20 de vídeo para serviroslo a vosotros. Gracias por estar ahí y seguiremos siguiendo esta emocionante historia aquí, en Strategy Alpha. Chao, chicos.